Buenos días a todos. Ya os he saludado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Uy, ¿cómo ha sonado eso? ¿Cómo estamos? Bien. En la bendición del Señor estamos, casi nada. Gloria a Dios. Muy bien. Pues yo quería compartir con vosotros quería compartir un enfoque, bueno, algo que ocurre en el Nuevo Testamento del Señor, como no, del Señor con los fariseos. Y qué tajante es Dios. Dios es tajante. No se arma con tonterías. Dios advierte, si haces eso, te va a pasar eso. Y si no obedeces, te pasa. Y así fue lo que le pasó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Si comes del árbol, morirás. Fueron, comieron del árbol y murieron. No los engaño. Hay veces, esta semana la hermana Teresa buenos días, hermana Lilian. Hay que poner el despertador, Lilian. Eso no es normal, hombre. Yo sé que lo es bueno. Ahorita muy lejos. Muy lejos, bueno. Viene desde la Costa Castilla. Bueno, en algunas ocasiones, yo sé que aquí esto no ocurre, gracias a Dios, pero en algunas ocasiones, y pensando en el pasaje que vamos a leer un poquito más adelante, hay personas que tienen una mala actitud. Son personas inmaduras y ególatras. Entonces, la actitud con respecto a lo que reciben del Señor no es buena. No es buena y claro, pues lo que la palabra del Señor está hablando, pues como que en un momento dado pueden ofender a esas personas más que edificarlas, porque la palabra del Señor es para edificar, no es para ofender. El que se ofende tiene un problema. Y aquí más adelante vamos a ver cómo algunos se ofendían con la palabra del Señor Jesucristo. Como he dicho antes, no es que con ello quiera decir que haya personas aquí, yo sé que no, que les pase estas cosas. Gracias a Dios tenemos vosotros, los que venís a escuchar la palabra del Señor, tenéis una actitud de venir a edificaros. Y eso el Señor lo ve en vuestros corazones. Pero estaban los fariseos, los famosos fariseos judíos fariseos, eran de la secta de los fariseos, eran de la alta sociedad judía, tenían mucho dinero, y estos eran como esa gente que rechazaba y buscaba la forma de poder acusar al Señor Jesucristo para acabar con él. Entonces su actitud no era buena. Eran hipócritas y eran egocéntricos. Ellos estaban por encima de los demás. Los demás no servían para nada. Entonces ellos tenían una actitud negativa. Vamos a leer en Mateo 15,
a partir del versículo 8. Ok. Está diciendo el Señor en este pasaje. Vamos a leer hasta el versículo 13. Y estaba el Señor hablándoles y estaba diciéndoles: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Tenemos un sistema inmunológico que cuando entran cosas en la boca, ese sistema inmunológico, cuando llega al estómago, lo que nos hemos metido a la boca, ya en la boca ya empieza a hacerse la digestión. Cuando llega al estómago empiezan a recibir líquidos del páncreas, líquidos del bazo, líquidos del hígado. Son ácidos que producen esos órganos y son ácidos que matan todo aquello que entra por la boca. Entonces puede estar algún alimento contaminado y nos produce una gastroenteritis, pero como quiera el cuerpo se defiende de eso. ¿Y dónde acaba? En otro pasaje, en Lucas, dice que acaba en la letrina. Pues no es lo que entra en la boca, porque claro, los judíos le estaban reclamando al Señor Jesucristo que sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Entonces el Señor les dice esto: no es lo que entra en la boca, es lo que sale de la boca. Porque ¿qué es lo que sale de la boca? Lo que sale de la boca es el rebozo de nuestro corazón. Si nuestro corazón es bueno, salen buenas cosas. Pero si nuestro corazón es malo, está en tinieblas, salen cosas que contaminan a los demás, hermanos, y crean divisiones. Las cosas malas que salen de la boca crean divisiones. Y Dios no está en eso. Entonces, en el capítulo 15 estamos, versículo 12 dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron al Señor: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Señor Jesús, peligro, los fariseos se han ofendido. Nos podemos esperar cualquier cosa. Van a ir, se lo van a decir a los sacerdotes, al sumo sacerdote y a los demás, a los del Sanedrín, y podemos esperar cualquier cosa, Señor Jesús, porque se ofendieron por la palabra que tú has hablado. Qué pena de aquellos que se ofenden por la palabra de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hagamos notar que la palabra desarraigada significa arrancada de raíz.
Toda planta que mi Padre no plantó, que el Padre Santo no plantó, será arrancada. Hermano, a los que le molesta, a los que le ofende la palabra de Dios, hay un problema. Ellos tenían un problema. Señor Jesús, toda esa preocupación que tenían los discípulos, Señor, que se han ofendido. Dejadlos. Son plantas que mi Padre no plantó. Se dicen ser hijos de Dios, hijos de Abraham, pero ni son hijos de Abraham, ni son hijos de Dios. ¿Y qué pasará? Mi Padre los va a arrancar desde la raíz del reino de los cielos, del reino de Dios, del pueblo de Israel. Por tanto, nuestra actitud, la actitud que nosotros tenemos hacia la palabra de Dios es una actitud abierta. Nos gusta escucharla porque la palabra del Señor transforma nuestras vidas. Lo hemos comprobado ya. No sé si todos, pero estamos en vías de entenderlo. La palabra entra en nosotros y empieza a obrar, porque como es viva, como decía la semana pasada, empieza a obrar dentro de nosotros y se va produciendo cosas que son para el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de la fe que hay en nosotros, que Dios puso en nosotros. Ahora bien, estos eran los fariseos. Ahora os voy a hablar de otro grupo de personas. Los que tienen una buena actitud hacia la palabra de Dios. Los que están deseando escuchar la palabra de Dios. Los que necesitan escucharla. Son gente madura y humilde, porque se necesita humildad para escuchar la palabra de Dios realmente. Aquellos que tienen esta actitud son personas que están unidas, como nosotros aquí. Estamos unidos por el amor de Dios, unidos por el Espíritu Santo. Aleluya. Y todos en esa unidad están atentos para recibir la palabra viva. La palabra que nos va a ir llevando a arrepentimiento, que es la palabra clave, arrepentimiento. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Qué es lo que predicaba el Señor Jesucristo? Arrepentíos. La palabra clave en el Evangelio, ¿cuál es? Arrepentíos. Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la palabra arrepentimiento, la actitud de arrepentimiento, el arrepentimiento en nosotros es lo que nos va a llevar a entrar al reino de los cielos. Ya no es por la ley, ya no es por las cosas que hagamos, ya no es porque seamos santos, santísimos, sin cometer ningún pecado, que no hay nadie que sea capaz de cometer ningún pecado. No, es por el arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo produce la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, ¿a quién? A los humildes de corazón, a los que desean la palabra, a los que desean a Dios. Esto es lo que Dios quiere, hermano, que tengamos un ojo bueno. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en la luz. Si tu ojo es malo,
todo tu cuerpo estará en tinieblas. En este caso, los fariseos tenían un ojo malo y su cuerpo estaba en tinieblas. Y su actitud era mala. No podían recibir la palabra de Dios. Les hacía daño. Les hacía daño. Hay un pasaje súper interesante que me fascina siempre que lo leo. Y vamos a leerlo. Es un pasaje que refleja a aquellas personas que tienen esa buena actitud hacia la palabra de Dios. En el libro de Nehemías, capítulo 8, Nehemías, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, porque es un pasaje, hermanos, que habla de esto mismo que estoy hablando, de la buena actitud de aquellos que anhelan las cosas de Dios, el reino de los cielos. ¿Lo veremos? ¿Eh? Y dice la palabra del Señor en Nehemías 8:1. Antes, oremos. Señor Todopoderoso, Señor, Creador de todas las cosas, yo en esta mañana bendigo tu santo nombre, Señor, y bendigo tu santa palabra, Señor. Todo aquello, Señor, que vamos a exponer en esta mañana aquí, Señor, que sea con la gracia, con tu gracia, Señor. Todo aquello, Señor, que vamos a hablar aquí, que venga de parte de ti y que sea para edificar, para consolar, para fortalecer a todos los que aquí están, Señor, para que puedan ver y sentirte a ti, Señor, para que puedan conocerte más, Señor. Gracias, gracias, te honramos, te alabamos, te adoramos, Señor. Que lo que salga por mi boca sea para edificar a la iglesia de Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y dice el versículo 1 de Nehemías 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Todos los que estamos aquí podemos entender. Amén. Podemos entender. Y esto pasó el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. 6 horas. 6 horas leyendo la palabra de la ley. Esdras. ¡Wow! Y la gente no se cansaba. Impresionante. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los oídos estaban atentos a lo que se decía. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema,
Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras, versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, antes de leer la palabra. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Es decir, se postraron en adoración a Dios, porque se había invocado el nombre del Dios de la creación, el nombre del Dios Altísimo. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamí, Acub, Sebetal, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea, que había un grupo de levitas, de sacerdotes, que se esforzaban en hacer entender la ley al pueblo. Yo solamente soy uno aquí, pero os puedo garantizar que me esfuerzo por haceros entender la palabra, hermanos. Amén. Amén. Yo me preparo mi palabra, la estudio antes y os la traigo tal y como la entiendo. Uso también otras herramientas, uso diccionarios bíblicos, uso diccionarios en griego, en hebreo. Escudriño la palabra, me la preparo. No es que le dé una patada a la Biblia y diga aquí, y vengo y no, lleva un proceso y me esfuerzo para que podáis entender la palabra, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y así lo hacían ellos también. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Lo que uno espera, por lo menos, es que los que estáis aquí sentados estéis atentos a lo que se está diciendo. Amén. Con atención. Y leían el libro de la ley de Dios, ¿cómo? Claramente, sin tapujos. Dice esto, no dice otra cosa. Es lo que dice. Pero como ellos tenían buena actitud, como ellos tenían hambre de escuchar esa palabra, como ellos estaban atentos y estaban abiertos a recibir, no se ofendían como los fariseos, sino que en el 9. Y Nehemías, el gobernador y sacerdote, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Gloria a Dios.
La palabra de Dios es poderosa. Sí. ¿Y ellos por qué lloraban? ¿Por qué lloraban ellos? Sí, mi hermano. Porque la palabra les estaba haciendo ver, les estaba confrontando que lo que ellos estaban haciendo era incorrecto. Habían venido de Babilonia, acababan de llegar a Jerusalén, habían estado 60 y pico de años, 67 años cautivos en Babilonia, el pueblo de Israel, porque vino Nabucodonosor y se los llevó a todos y destruyó Jerusalén y el templo. Y estuvieron 60 y pico, 70 años allí, presos en Babilonia. No estaban presos, pero estaban fuera de su tierra, de su ciudad, del templo. Y Nehemías cogió y habló con el rey, porque él estaba triste, porque la ciudad de Jerusalén estaba arrasada, las murallas de Jerusalén estaban destruidas, las casas, el templo, estaba todo arrasado de cuando Nabucodonosor fue a traerse el pueblo para Babilonia, destruyó todo, y estaba Nehemías triste, porque su ciudad, la ciudad de Dios, Jerusalén, estaba destruida. Y le dijo el rey, ya no era Nabucodonosor, vinieron los medo-persas y quitaron a Nabucodonosor y estaba el rey Ciro. Y le dice el rey, porque Nehemías era copero del rey, era el que le echaba el vino, lo probaba primero, a ver si estaba envenenado, y luego se lo daba al rey. Y le dice el rey, ¿qué te pasa, hombre? Que te veo esa cara de tristeza. ¿Qué es lo que te pasa? Y entonces Nehemías no se aguanta y se lo dice. Allá en la ciudad, mi ciudad, donde mi familia está enterrada, está destruida toda por completo. ¿Qué quieres? Señor, si me mandas, iré e intentaré reconstruirla. ¿Cuánto tiempo necesitas? No dice la Biblia cuánto tiempo le debe. Un año. No lo dice, pero lo digo por decir algo. Tiempo. Necesito tiempo. Vale. Señor, ¿me puedes dar cartas para que me den madera para construir? ¿Me puedes dar cartas para esto? ¿Para ir por el otro lado? Cartas para todo. Venga. ¿Qué más la mano de Dios tocando el corazón del rey Ciro? Para que él pudiera ir a Jerusalén y tener todos los materiales que necesitaba. Y Nehemías se fue y reconstruyó las murallas y las puertas de Jerusalén. Después vino otro grupo que reconstruyó el templo. Y una vez que ya estaba la ciudad reconstruida, en sus templos, en sus casas, en el templo, empezaron a salir de Babilonia los judíos. Y al poco tiempo es que ocurre esto. Se reúnen, habían estado tanto tiempo en Babilonia sin escuchar la palabra de Dios. 70 años, 60 y pico, 70 años sin escuchar. Y estaban deseosos. Seguramente en ese tiempo murieron 2 generaciones y vinieron otras 2 generaciones nuevas, de gente nueva, de nacidos. Y de gente que no conocía
la ley, que no conocía la palabra de Dios. Y entonces, pues una vez que ya está todo instaurado, restaurado, vienen, Esdras, léenos la palabra. Trae la palabra y léenosla, por favor. Y Esdras coge la palabra y empieza a hablarles. Y pasa lo que hemos leído en el pasaje. Que ellos estaban atentos. ¿Por qué? Tenían la actitud correcta. Tenían hambre por la palabra. Tenían hambre por el conocimiento de Dios. Tenían deseo de saber. Tenían humildad a recibir la palabra. Entonces, todos los levitas, sacerdotes, se esforzaban haciendo gestos y hablándoles de manera que ellos pudieran entender todas esas palabras que estaban hablándoles. En conclusión, hermanos, cosas a resaltar de este pasaje. Primero, se juntó el pueblo como un solo hombre. Amén. ¡Wow! Como un solo hombre, como una unidad. ¿Sabéis? Ya lo he dicho algunas otras veces, por si alguno hay que no ha escuchado esto. Sabéis que Dios es trino. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son tres en un solo Dios. Es un solo Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Pues esto es un ejemplo perfecto para explicar la Trinidad. Podían ser 3, podían ser 1000, podían ser 10.000. Ese pueblo, cuando se pusieron allí en aquella plaza, serían miles, pero su actitud era la de ser un solo hombre. Algo que para nosotros, los seres humanos, no es fácil. No es fácil. Porque siempre estamos mirando al otro a verle los defectos en vez de las virtudes. Entonces en eso no hay unidad. Pero ellos tenían esa actitud de estar unidos los unos a los otros. Cosa, hermanos, cosa que a Dios le agrada. Dios quiere la unidad en su pueblo. Ahí se manifiesta ella. Estaban en un mismo sentir y en un mismo parecer. Vemos también que se menciona 3 veces la palabra atentos. Atentos. En 9 versículos se menciona la palabra atentos 3 veces. Vale. Se requiere atención. Atención, porque esto es la palabra. Bueno, yo soy el que comunico, pero estoy comunicando la palabra de Dios. Si no estamos atentos, estás como despreciando a Dios. Perdona que te diga. No me estás despreciando a mí. Estás despreciando la bendición de Dios que Dios quiere darte. Dios quiere bendecirte a través de su palabra. También podemos observar que hay 4 veces la palabra entender. Entender. 4 veces en ese pasaje. O sea, que es fundamental entender la palabra de Dios. Si no entendemos la palabra de Dios, no nos sirve para nada, no nos sirve para bendecirnos. Hermanos,
Primero, atentos. Después, entender. Por eso a mí me gusta explicarlo muy bien. Y si luego alguno tiene alguna duda, puede preguntarme. Hay otra cosa importante, interesante. El sacerdote Esdras bendijo a Dios y adoraron él y todo el pueblo a Dios antes de empezar a rezar. A leer. Antes de empezar a leer. ¿Qué nos dice? Nosotros bendecimos y adoramos a Dios antes de la palabra. Sí. Sí. Tenemos un tiempo de adoración, tenemos un tiempo de alabanza, tenemos un tiempo de exaltar a Dios. Procuramos hacerlo lo mejor posible, porque es para Dios. Amén. Y lo tenemos que hacer con excelencia. Amén. Y lo damos de todo nuestro corazón, para Él, para su gloria. Porque grandes maravillas ha hecho Él en nuestras vidas, hermanos. Entonces, después de eso, leyeron el libro desde el alba hasta el mediodía. Imaginaos. El alba es allí a las 7 de la mañana, en esa parte del mundo. Y el mediodía es las 12 de la mañana. 6 horas. 6 horas escuchando la ley. ¡Wow! Y ellos allí, como dicen, escuchando, atentos en su lugar. ¡Wow! No se perdían ni un detalle. Ni un detalle. Los levitas se esforzaban. Los levitas se esforzaban. Cualquiera que trae palabra de Dios se tiene que esforzar. Si no, Dios lo va a quitar de ahí más antes que antes. El que venga aquí, cualquiera que venga aquí, y no trate con respeto la palabra de Dios y no se esfuerce, va a durar poco. El Señor pondrá a otro que lo haga mejor. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Atención. Y por último, hermanos, la palabra producía arrepentimiento. Todo era correcto. Todo lo que ellos hacían era correcto. Y entonces la palabra en los corazones producían arrepentimiento, se ponían a llorar. Y les decían los sacerdotes, no lloréis, pero no podían parar de llorar. ¿Por qué? Algunos sería por gozo, por alegría, otros porque vieron que estaban transgrediendo el libro de la ley. El pueblo lloraba. Y esa es la actitud. Yo creo que esa gente, después de que pudieran, los que no habían escuchado nunca, de que pudieran conocer la ley de nuevo después de venir de Babilonia, y después de que los sacerdotes se esforzaran en explicarle todo, en que volvieron otra vez a entender, yo creo que esa gente vivía en santidad conforme a la ley. No hacían otra cosa. El deseo de ellos era agradar a Dios, hacer las cosas que
que Dios mandaba, porque esa palabra era viva en ellos, estaba accionando su corazón, su alma, su voluntad, su espíritu. Pero lloraban para arrepentimiento. El arrepentimiento delante de Dios es fundamental. Alguien nos hablaba ayer en la reunión de hombres que tuvimos ayer, que fue muy bendecida, la verdad. Alguien nos decía, pues con el proyecto, ¿qué cosas podemos hacer? Y empezamos a hablar de eso. Y alguien dijo, pues a la gente, cuando venga la gente nueva, pues podemos hacer esto y podemos hacer aquello y tal, y le hacemos la oración de fe. Y yo es que por más, hermanos, de verdad, no sé, perdonadme, a lo mejor me equivoco, pero yo por más que me esfuerzo en encontrar en el Nuevo Testamento la oración de fe, es que no la encuentro. Encuentro un pasaje en Romanos, capítulo 12, que habla un poco algo así, pero no dice que sea una oración de fe. Entonces, dije, no, aquí nosotros no hacemos oración de fe. Nosotros llevamos a la gente a arrepentimiento. Como estos sacerdotes llevaron al pueblo de Israel a que se sintieran culpables, a que se arrepintieran. Ese es el kit de la cuestión. Ese es el kit. El Nuevo Testamento habla de arrepentimiento, no de oraciones de fe. Venga, vamos a hacer la oración de di conmigo. Yo digo y tú lo repites. No, eso es algo que tiene que salir del corazón. No repetir lo que dice el otro. Eso es edificar en falso. Eso no es correcto. Lo que salga de nosotros tiene que salir de nuestro corazón hacia Dios, sin que nadie nos diga lo que tenemos que decir. Hermanos, de corazón, de nuestro corazón, Señor, lo que sea, ayúdame, dame el Espíritu Santo, dame salvación, Señor, dame arrepentimiento, dame lo que yo necesite. Yo, como no sabía qué le tenía que pedir al Señor, le decía, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, pero haz algo. Y lo hizo. Lo hizo. Él me dio lo que necesitaba. Sabía mejor lo que yo necesitaba, yo no lo sabía. Entonces, hermanos, este espíritu que había en el pueblo de Israel, tanto los que escuchaban como los que explicaban, esa unidad, Dios quiere que estemos en eso, mis hermanos, que estemos fundamentados en esas cosas, en las actitudes, en las buenas actitudes, y el Señor va a bendecir, el Señor va a derramar bendición en nosotros, en la iglesia. Y el Señor va a añadir a la iglesia a los que deben ser salvos. Amén. No por lo que nosotros hagamos. La gente va a venir porque el Señor va a estar añadiendo a personas que tienen que formar parte del reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tan impresionante, Señor, en la que, Señor, podemos ver cómo ellos, esos judíos, después de salir del cautiverio en Babilonia, Señor, tenían hambre de tu palabra, tenían hambre de ti,
Señor, y deseaban escuchar, Señor, y venían con una actitud humilde, Señor, a conocerte, a saber de ti, a conocer cuáles eran tus mandamientos, Señor. Y ellos estaban, Señor, tan deseosos de recibir que estaban atentos, Señor, y podían entender tu palabra, porque los escribas y los sacerdotes, Señor, se esforzaban en hacerlos entender, Señor, a todos ellos. Y Señor, pon aquí personas que se esfuercen en hacer entender a la congregación, Señor, tu palabra, tu verdad, Señor. Todo aquello que tú quieres que la gente entienda para edificación de sus vidas, Señor. Para arrepentimiento delante de ti, Señor. Porque si, Señor, no nos arrepentimos, Señor, no podremos pasar, Señor, al reino de los cielos. Ese es el peaje que debemos pagar. Arrepentirnos. Y para arrepentirnos necesitamos humildad, necesitamos tu palabra, necesitamos conocimiento, Señor. Necesitamos ver, que tú nos muestres qué es lo que hay en nosotros. Y tu palabra, Señor, nos va a mostrar lo que hay en nosotros, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Aleluya. Tu palabra, Señor, siempre trae frutos, Señor, esa hermosa semilla que cae en buen terreno y crece y trae fruto al 30, al 60 y al 100%. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En ti esperamos todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén. Amén. Amén.
Nos bendecimos, nos saludamos, hermanos, nos damos un abrazote. Y que tengáis una excelente semana a todos. Bendiciones. No, son naturales míos.